De Navarra, que creo que es una voz interesante que escuchar esta mañana. Se llama Esther Erice y es jueza, como usted imagina. Preside la audiencia de Navarra. En la audiencia de Navarra es donde se ha celebrado este juicio y de donde ha salido la sentencia que hoy está en boca de todo el mundo. Señora Erice, buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias por atenderme esta mañana. Bueno, supongo que es usted consciente de cuál es la opinión generalizada que hay en los medios de comunicación, los titulares de los periódicos de hoy, la mayoría de los comentaristas que están pronunciándose sobre la sentencia de ayer. Es una opinión muy crítica con lo que dice el tribunal. A la presidenta de la Audiencia de Navarra eso le merece alguna reflexión, alguna consideración. La consideración principal que creo que en este momento debemos hacer es que nos encontramos en un primer momento dentro de las resoluciones judiciales que van a dictarse en esta causa. No podemos olvidar que es importante esta sentencia dictada después del enjuiciamiento, pero no es una sentencia definitiva, firme. Esta sentencia tiene un posterior recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y después, posteriormente, en el caso de que las partes así lo consideren, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Por lo tanto, podemos decir que estamos en el inicio de las resoluciones que pueden ser dictadas en esta causa. Eso efectivamente es así. A la vez es verdad que ya tenemos una primera sentencia del primer tribunal que ha juzgado el caso y que ha llegado a estas conclusiones que esta mañana estamos comentando. Estábamos hablando ahora, antes de saludarla, Esther, de lo que para muchos es una incoherencia en la sentencia, cuando hace un relato de hechos en el que, dando crédito a lo que ha contado la víctima, esta chica, se da por hecho que ella no quería que participar en nada de lo que finalmente acabó ocurriendo, que no consintió, que tenían alrededor de ella a 5 hombres mayores en edad y en talla física, y que a la vez que dice todo eso, el relato de hechos probados de la sentencia, diga que no se da por probada la intimidación. ¿Eso cómo se explica? ¿Cómo intentaría usted hacérselo entender a quien nos está escuchando ahora mismo? Sí, yo creo que es que hay dos figuras quizás, dos conceptos jurídicos que nos pueden ayudar. Por una parte, se trata de delimitar la diferencia entre la intimidación y el prevalimiento. La sentencia que nos ocupa considera que no hay intimidación sino prevalimiento, es decir, que los autores hacen valer una superioridad manifiesta que tienen sobre la persona que sufre los hechos, de tal manera que modifican su conducta, que cercenan su libertad. Como ve, la línea es delgada para diferenciar una figura de otra y por eso considero que es de gran interés el tener conocimiento posteriormente de las delimitaciones que pueden hacer los tribunales que conozcan de los recursos. Está No subrayando, es, me subraya sí. usted mucho, Esther, el hecho de que todavía no se ha emitido la última sentencia, todavía no se ha dicho la última palabra. Claro, si yo le pregunto si a la presidenta, ¿usted está cómoda con esta sentencia que se conoció ayer? A ver, esta sentencia es una sentencia compleja por varias cuestiones. Primero, porque las figuras unidas a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual son figuras de suyo complicadas. No podemos olvidar que el Código Penal se ha modificado desde que en 1995 se publicó 4 veces en esta materia. Se ha modificado 4 veces porque esta es una materia cambiante, ha habido muchas disposiciones internacionales y la propia sociedad ha variado la forma de percibir. También han variado las interpretaciones jurisprudenciales. Por lo tanto, yo en este tipo de delitos, como en otros, considero que entra dentro de lo habitual, porque el derecho no es inmóvil, no es una piedra, va adaptándose a las necesidades y también a la sensibilidad de la propia ciudadanía por medio de la norma que el legislador regula. Considero, bueno, que entra dentro de la normalidad
que un asunto tan complejo y que ha tenido tantísima exposición mediática, pues haya provocado una reacción pues también muy amplia. Antes de producirse este hecho concreto, por supuesto que ha habido otras violaciones grupales. No hay más que ver la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Lo que ocurre es que quizás por no ocurrir en el mismo marco que tiene tanta cobertura informativa, como es un lugar festivo, etcétera, etcétera, pues no las llegamos a conocer. Pero existir existen. También es cierto que, bueno, quizás yo creo que los medios de comunicación, ellos ya pueden hacer su autocrítica si lo hacen bien o lo hacen mal. Ustedes son profesionales. Yo desconozco si a partir de esta sentencia tenemos más hechos como este o más denuncias de los hechos como este. No lo sé, creo que es un tema de calado. A mí me gusta que la Audiencia Provincial y todos los órganos de España acierten en sus resoluciones. Pero ya le digo, todavía no es el momento para saber si ha acertado o no. Ahí están los recursos, la última palabra es del Tribunal Supremo. Me mencionaba usted ahora que existen que ha habido otros casos Sí. en los que el Tribunal Supremo ha tenido que pronunciarse finalmente sobre agresiones sexuales en grupo. Me ha dicho usted violaciones grupales, entiendo, porque en esos casos sí se dio por probada la violación, a diferencia de este. Sí. ¿Y eran muy distintos a este caso que nos ocupa ahora? Bueno, eran diferentes, pues porque ya saben ustedes que no hay dos casos iguales, ¿no? Pero sí se daba la circunstancia de una mujer con unas personas que no eran muy lejanas en edad, creo recordar ahora mismo del último caso, no eran muy lejanas en edad y eran un grupo de varones, sí. Sí. Es lamentable, pero estas cosas, claro que han ocurrido, sí. Y en ese otro caso sí se dio por probada la existencia de intimidación, de violencia y por tanto de violación. En aquel caso sí, pero no era idéntico, tiene sus matices. Pero yo les digo, yo sí querría mandar un mensaje de tranquilidad, de confianza en el sistema tiene sus vías, tiene sus recursos, puede que la sentencia esté acertada o no, ya lo veremos, pero en cualquier caso hay que esperar. Hace un momento... Entiendo que también las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica, lo entiendo, porque todos los poderes del Estado lo son, pero, insisto, conviene esperar. Hace un momento hablábamos, antes de saludarla a usted, Esther, con Pilar Job Cuenca, que es juez especializada en violencia de género, y ella planteaba, cuando hablábamos de cuándo existe intimidación, ella planteaba que desde el momento en el que la víctima de los hechos se siente atemorizada, en el momento en el que ella tiene miedo, ya debería darse por hecho que se ha producido esa intimidación, sin necesidad de que haya habido un arma o un golpe. O si ella está asustada, y la sentencia lo dice que está angustiada, que está desasosegada, que por eso opta por la pasividad para evitar males mayores, ya debería decirse que entonces sí ha habido ese requisito de la intimidación. Efectivamente, a ver, no se exige el uso de un arma para que exista intimidación. Es simplemente un anuncio de un mal futuro, injusto y posible, que puede hacerse por cualquier modo, no necesariamente con arma. El Tribunal Supremo sí se ha declarado en numerosas ocasiones este precepto sin que hubiera este concepto sin que hubiera armas implicadas. Lo ha hecho así, pero no necesariamente eso quiere decir que concurra en este caso, pudiera concurrir o no. Lo que sí también señala el Tribunal Supremo es que hay que poner el acento en la actuación de los agentes activos, de las personas que llevan a cabo, en que ellos pretendan vencer la resistencia de la víctima pues que puede o bien resistirse o no resistirse por considerar inevitable la agresión. Hay algunas sentencias en que incluso se ha admitido una intimidación de carácter implícito, por un contexto intimidatorio muy fuerte, siempre que la víctima tenga razones para creer que puede efectivamente ocurrirle un mal grave, aun sin amenaza explícita.
Es que ahora... Pero, insisto, son conceptos que el Tribunal Supremo viene desarrollando en otros casos y en este conoceremos sin duda cuál es su opinión más adelante. Es que ahora que usted... Yo sí, sí mandar un mensaje de seguridad. O sea, de verdad que creo que todo el estamento judicial en su conjunto de todas las instancias pretende que estos actos se investiguen, se sancionen, teniendo en cuenta tanto los intereses de la víctima como los derechos de los acusados, porque estamos en un procedimiento penal y también siempre han de ponderarse. Ya terminó, Esther, pero ahora hablaba usted de el mensaje de tranquilidad dirigido a la opinión pública. Claro, una de las interpretaciones posibles después de leer la sentencia sobre este asunto de la intimidación es si la chica se hubiera resistido, entonces los agresores habrían tenido que recurrir a la amenaza explícita o al uso de la fuerza o de mayor fuerza para conseguir que ella se sometiera. Entonces hay personas que están diciendo, lo que tenemos que entender de esta sentencia es que la víctima tiene que resistirse activamente, aun arriesgando su propia integridad, porque si no, no van a ser condenados ellos por violación. No. La doctrina del Tribunal Supremo ya establecida, la que ya tenemos, no nos lleva a creer que haya que tener una resistencia, permítame la expresión, numantina, frente a la agresión, no. Admite que existe intimidación en supuestos en que la agresión era inevitable y había razones para creer que era cierta, y sin exigir este tipo de resistencia que obedece quizás a la aplicación incluso de redacciones muy anteriores al Código Penal. Hace ya bastante tiempo que no se exige este hecho. Lo que ha ocurrido aquí es que en lugar de la figura de intimidación, lo que se aplica es la figura del prevalimiento, que es otro concepto, pero en ningún caso debemos entender que la exigencia de los tribunales es que se ponga en riesgo la integridad física defendiéndose, insisto, de una manera extraordinaria. No es esta la idea que ha desarrollado el Tribunal Supremo, ¿no? Esther Erice, gracias por haberme atendido esta mañana, la presidenta de la Audiencia de Navarra. Que tenga buen día, Esther. Gracias a ustedes igualmente. Gracias y buenos días. Las 9:16 de la